Samuel despertó algo desorientado. La habitación estaba oscura, como siempre, únicamente iluminada por la pequeña lámpara de la mesita de noche. No tenía idea de qué hora era, pero definitivamente ya había oscurecido. Se sentía algo mareado, y aunque el malestar y el dolor de cabeza no habían desaparecido al 100%, se sentía muchísimo mejor. Intentó girarse para tomar su móvil, que estaba en la mesita de noche a un lado de la cama. No pudo hacerlo. Un par de brazos rodeaban su cintura firmemente, como un oso koala. Cientos de recuerdos llegaron a su mente como un huracán, y más aún al darse cuenta a quién pertenecían esos brazos que ahora lo rodeaban, dejándolo sin escape. Como si quisiera escapar de todas formas. Sonrió para sí mismo, mientras ese chico perezoso y completamente adorable se removía, acurrucándose en su pecho como un perrito. Y vaya que era cansado dormir abrazado a alguien. Pero joder, se veía tan mono que no quería ni moverlo. Temía despertarlo y perderse de esa encantadora mirada. ¿Cuánto tiempo hacía que Samuel no se sentía de esa manera? Quizá más tiempo del que pudiera recordar. Era una sensación parecida a flotar, aunque era parecido a estar cayendo. Un sentimiento pesado y agobiante. Acojonante hasta decir basta. Pero a la vez dolorosamente placentero. Voltear y mirar descansar tan tranquilamente sobre su pecho a ese chico, de rostro casi angelical, al menos mientras estaba dormido, le daba una sensación de paz que no podía descubrir. Era como si, estando de esa manera, con él nada pudiera dañarle. Recorrió con calma cada uno de los finos rasgos de la cara de Guillermo. Sus ojos, sus pestañas, su respingada nariz, su cabello completa y perfectamente revuelto. Y sus labios. Esos labios que ya habían tenido la fortuna de probar. Y que había sido como obtener un pedacito del cielo. Definitivamente, esto no lo había sentido nunca antes. Lo que en algún momento creyó sentir por Tony no era ni la milésima parte de lo que ahora sentía por ese chico, al que en un principio no soportaba. ¿Y quién se hubiese imaginado que ahora iba a estar así con él? De esta manera. No cabe duda que a veces la vida nos sorprende. Sonrió nuevamente para sí mismo, recordando la cantidad incontable de veces que había despertado de esa manera. Enredado en la cama, en el cuerpo de alguien más. Hombre o mujer, daba igual. Siempre había sido sexo y nada más que eso. ¿Cuántos extraños, a los que no se habían molestado siquiera en preguntar su nombre, habían despertado junto a él? Le avergonzaba, aunque su orgullo no le dejara admitirlo por completo. Le avergonzaba la vida que hasta ese momento había llevado. Pero ahora era completamente diferente. Guillermo había venido a cambiar su concepto de las cosas. Su imagen de rico rebelde que se folla a todos y se está yendo a la misma mierda. Guillermo estaba derribando sus barreras. Se estaba jodiendo en todo lo que él había tratado dolorosos años en construir.
Esa imagen de malo, ese escudo de hijo de puta, acércate bajo tu propio riesgo, se le estaba yendo. Y tampoco sabía si eso era algo que quería. Ese chico lo estaba volviendo vulnerable, y no era algo que le agradara mucho. Pero a pesar de todo, lo único que sabía es que lo quería ahí, con él, en su cama, aunque no hiciera absolutamente nada. Aunque su parte sucia y pervertida no pudiera aparecer, no con él. Lo quería a su lado, aunque solo fuera para mirarlo dormir, para desear saber qué es lo que pasaba por sus sueños. Aunque le preocupaba, debía de hacerlo. Ahora lo único que quería era dejar de perder el tiempo. Guillermo se removió en su lugar, mientras abría lentamente los ojos, para toparse muy, muy de cerca con el rostro de Samuel. ¡Mierda! Dio un salto en su lugar, incorporándose un poco, completamente desorientado. Al parecer, mirar un rostro a centímetros de su cara no es lo que esperaba después de despertar de esa larga siesta. ¿Qué pasa? Samuel lo miraba, con una ceja arqueada. Aquella no era definitivamente la reacción que esperaba. No cabía la menor duda que ese chaval solo parecía un ángel mientras estaba dormido. Guillermo se levantó de la cama, rápidamente acomodándose la ropa e intentando aplacar un poco su rebelde cabello. ¿Qué hora es?, preguntó en medio de sus bostezos. Al parecer esa siesta no le había servido mucho, y es que esos días, sin saber de Samuel, solo habían servido para no comer y para no dormir. Son las 9:30. Lo miró con el ceño levemente fruncido. ¿Planeaba irse? ¿Tan rápido? ¿Vas a irte a casa?, preguntó deseando que dijera que no. Tú estás enfermo y debes descansar. Yo debo irme ya, es tarde. Guillermo se sentó en la orilla de la cama, mientras ataba los cordones de uno de sus tenis. Escuchó la voz de Samuel muy cerca de su espalda. ¿Y quién dice que no descansaré si tú estás aquí? Se acercó lentamente, apoyando su frente en la espalda de Guillermo, mientras colocaba una mano en su cintura. Ese ligero contacto fue lo único que hizo falta para que Guillermo sintiera un fuerte escalofrío recorrerle la columna. Pues es que el tartamudeo de nervios volvía a hacerse presente. Guillermo definitivamente odiaba que este chaval tuviera tanto control sobre él. Por favor, quédate, susurró despacio cerca de su oído. No me hagas obligarte. Joder. Samuel había dicho eso de una manera tal que aquel escalofrío en su espalda se volvió aún más intenso. Y ya ni siquiera hablaba de que debía de estar enrojecido hasta las orejas. Mañana es viernes. Hay clases. No tengo ropa para quedarme. La verdad, aquellas eran prácticamente excusas. Por alguna razón que él negaba comprender, Guillermo estaba completamente aterrado de quedarse. Buscaré algo de ropa que te quede bien para mañana y
para dormir puedo prestarte algo también. Una escandalosa tos atacó a Guillermo. De solo recordar que había estado usando la ropa de Samuel como pijama toda la semana, solo esperaba que no preguntara por ella, porque se iba a meter en un lío. Una vez recuperó la capacidad de hablar, estuvo listo para dar su respuesta. Pues... Samuel lo miraba expectante, esperando la respuesta afirmativa, y es que de verdad no quería que se fuera. Está bien, me quedaré. Una sonrisa de triunfo se dibujó en el rostro de Samuel, quien inmediatamente se levantó de la cama completamente renovado. No cabe duda que Guillermo había sido su mejor medicina. Prácticamente toda la semana se había sentido morir, y unas cuantas horas a su lado había mejorado notablemente. Se dirigió inmediatamente a buscar algo de ropa para Guillermo, tanto una posible pijama como algo que pudiera quedarle para ir el siguiente día a la escuela. Recordó que aún tenía algo de ropa que usaba antes de haber trabajado tanto en su bien formado cuerpo, y tomando en cuenta que Guillermo era considerablemente más delgado, la ropa de seguro que le quedaría muy bien. Le dio unas cuantas prendas para que se probara, y después de recibir una mirada en plan de «déjame vestirme en paz», lo dejó solo en la habitación. Antes de salir lo escuchó hablar por una vez más. «Si no es demasiada molestia, ¿podrías dejarme tu móvil para hacer una llamada? Al mío se le murió la batería». «Claro, está en la mesita». Después de eso fue sacado de su propia habitación prácticamente a empujones y en medio de una risa nerviosa por parte de Guillermo. Él se vistió a la velocidad del rayo. De nuevo un pantalón deportivo azul con una camiseta negra como pijama. Ese olor tan varonil y embriagante volvió a inundar sus fosas nasales, y la verdad es que lo extrañaba. Había usado tanto la ropa que tenía en su casa que el olor a Samuel prácticamente había desaparecido. Después de vestirse, marcó unos cuantos números, esperando a que contestara desde el otro lado de la línea. ¿Sí? ¿Quién habla? La voz de su amiga se escuchaba un poco adormilada. No me digas que ya estabas durmiendo. ¿Guillermo? ¿Y quién más va a ser? ¿Qué sucedió? ¿Dónde estás? ¿Todo bien? Catalina siempre con su ráfaga de preguntas. Pues... Yo estoy en su casa. El infaltable tartamudeo se hacía presente. ¿En casa de quién? Una ligera risilla se escuchó del otro lado de la línea. Guillermo estaba que se moría de vergüenza de decir que estaba en casa de Samuel, y su amiga no le haría las cosas más fáciles. Le gustaba trolearlo hasta el cansancio. ¿Sabes de quién? No me hagas decirlo. ¿Qué voy a saber dónde te metes tú? Guillermo estaba a nada de perder la paciencia, mientras Catalina intentaba no soltar una escandalosa carcajada. Estoy con Samuel, joder. Ahora sí que la carcajada se dejó escuchar. ¡Lo sabía!, contestó Catalina triunfante. Eres una cabrona. Eso también lo sabía. Y bueno, ¿hablaron de ya sabes qué? ¿Le dijiste lo que tenías que decirle? ¿Debes regresar a casa?
Guillermo casi podía imaginar la cara que debía de estar teniendo Catalina. La conocía demasiado bien como para saber que por su mente estaban pasando las ideas más sucias. ¿Por qué era amigo de una pervertida como ella? De hecho, te hablaba para avisarte que voy a quedarme aquí y ya mañana te cuento lo que quieras. Una risita burlona casi imperceptible se escuchó al otro lado de la línea. Vale pues, entonces ya no me preocuparé y puedo irme a dormir tranquila. ¿Qué? ¿En serio eso era todo? ¿No iba a ser ningún comentario sarcástico o de doble sentido? Aquello sí que era sorprendente. ¿Quién era esa mujer y qué había hecho con su amiga? Valía más disfrutarlo mientras durara. Descansa entonces y nos vemos mañana, ¿vale? Vale, ¿y Guillermo? Sí. No olvides de usar protección, que no quiero sobrinos aún. E intenta no quedarte afónico. ¿Qué? La llamada se cortó en ese mismo instante, dejando a Guillermo con una cara de no poder creérselo. Épica. Épica no. Lo que sigue. Sobrinos. ¿Pero qué narices estaba pensando esa tía? Él no era mujer, coño. Deseaba con todas sus ganas tenerla enfrente para poder decirle unas cuantas cosas. Lamentablemente, lo conocía y muy inteligentemente había colgado antes de ser asesinada verbalmente por Guillermo, quien aún tenía esa expresión de horror en su rostro. ¿Todo bien? Samuel asomó la cara por un lado del marco de la puerta de la habitación, mientras con una mano se cubría los ojos. ¿Ya puedo pasar a mi habitación? ¿Estás vestido o sigues en pelotas? ¡Joder, Samuel! La risa de Samuel llenó la habitación, y aunque intentaba parecer molesto, Guillermo terminó contagiándose. La risa de Samuel era tan escandalosa y tan sincera que no podía dejarse pasar. ¿Por qué no lo había notado antes? ¿Y dónde voy a dormir? Guillermo intentó cambiar el tema. Pues conmigo, ¿dónde más? Una sensación de vacío se alojó en el estómago de Guillermo. Era verdad que, de hecho, acababa de despertar, de estar durmiendo justo encima de Samuel. Por segunda vez, por cierto. Pero quizá el momento lo había cegado. Quizá fue un impulso. Quizás enloqueció. Ahora no sabía qué narices hacer. Estaba demasiado nervioso. Y de solo recordar los odiosos comentarios de su aún más odiosa mejor amiga, lo hacía no querer acercarse a Samuel. ¿O si quería? Contigo. ¿No sería mejor si yo duermo en la habitación al lado? Es de Frank. Golpe bajo. La molesta punzada de los celos golpeó en Guillermo peor que el más fuerte derechazo. ¿Frank? ¿Era en serio que ese chaval tenía hasta su propia habitación en la casa de su Samuel? Porque era suyo. Desde ya. Claro que lo era, maldita sea. Así que... Frank. Su ceño fruncido y su nariz arrugada denotaban lo molesto que estaba. De solo escuchar mencionar a ese tal Frank, se le había revuelto el estómago. ¿Estás celoso? Los labios de Samuel se curvaron en una ligera sonrisa. Al parecer, lo que antes le parecía completamente odioso, ahora le era totalmente adorable.
y Guillermo celoso era más adorable que el más simpático y peludo perrito. ¿Celoso? ¿Pero tú estás loco? Guillermo se cruzó de brazos y le dio la espalda a Samuel. Quería hacer pasar desapercibido su cabreo, pero le era prácticamente imposible. Sintió cómo Samuel se acercaba a él y lo tomaba lentamente por la cintura. No te enojes conmigo, Chiqui. ¿Chiqui? ¿En serio? ¿Desde cuándo el cabrón arrogante desapareció para dar paso a este cursi muchachote? Era raro, pero no podía negar que le gustaba. Guillermo se soltó del agarre de Samuel y de un rápido giro quedó de frente a él, mirándolo casi amenazadoramente. Contéstame una cosa, Samuel. ¿Tú y yo qué somos? La cara de sorpresa que puso Samuel estaba como para una fotografía. De esas que no quieres que nadie suba a Facebook, o al menos que nadie te etiquete. ¿Qué eran? La verdad es que Samuel no se había puesto a pensar en formalidades. Y Guillermo, pues, es que él no sabía qué pensar. Ellos se habían dicho que se querían, incluso se habían besado. Y no había sido cualquier beso. Ese había sido el señor beso. Pero aún así, Guillermo no era de esas personas que dan las cosas por seguras. Tampoco es que Samuel se arrodillara y con flores en la mano le pidiera ser su novio en medio de un trino de violines. Pero joder, ¿qué tenía que saber? ¿Qué es lo que procedía en sus vidas? Guillermo definitivamente no es de los que van de flor en flor. Quería respuestas, y las quería ya. Pues no lo sé. No lo había pensado. Samuel se rascaba la nuca, al parecer con nervios, cosa completamente rara en él. ¿Somos novios? ¿Me lo dices o me lo preguntas? Guillermo tampoco estaba facilitando las cosas. ¿Te lo digo? No, de hecho no. Te lo pregunto. Guillermo pasó saliva nerviosamente ante la mirada penetrante de su casi novio. ¿Qué me preguntas? Su voz no pudo haber salido más temblorosa. Te pregunto si quieres ser mi novio. ¿Quieres? Pero te advierto que no te vas a poder deshacer de mí tan fácilmente. Hay ocasiones que, muy a pesar de que sabemos perfectamente lo que alguien nos dirá, que conocemos la pregunta y aún más, conocemos la respuesta, aún así las palabras terminan por sorprendernos. Guillermo estaba de pie frente a Samuel, con ese sí atorado en la garganta. Y no porque lo dudara, simplemente es que todo era demasiado bueno para ser verdad. Sí. Habían pasado la noche juntos, acurrucados, simplemente durmiendo y siendo tan cursis en sus mimos mutuos, tanto como solo esas 4 paredes eran capaces de soportar y guardar como un secreto. Pero un nuevo día de clases estaba por empezar. Se habían alistado a la carrera,
porque claro está, cuando uno duerme tan cómodo como en este momento, hasta dan ganas de quedarse unos cuantos minutos más durmiendo. Samuel y Guillermo se habían quedado dormidos y ahora iban prácticamente corriendo, porque para colmo de males, el adorado BMW de Samuel lo tenía Frank. Así que por primera vez en su vida a Samuel le tocaría caminar, incluso correr para llegar a la escuela. Ya era viernes y Samuel se sentía mucho mejor. Estaba listo para presentarse a clases con nuevos bríos y más que nada feliz. Nada iba a poder cambiar eso. O eso era lo que él creía. ¿Cómo quieres que hagamos esto? Samuel se detuvo de golpe, justo antes de entrar a la academia, y se plantó frente a Guillermo mirándolo fijamente. ¿Hacer qué cosa? La verdad es que la pregunta de Samuel aún no lograba cobrar sentido. Tú sabes, Guille, que a mí no me importa lo que digan los demás. Pero quiero estar seguro que a ti tampoco te molesta que se sepa. Al parecer Guillermo seguía sin comprender, pues solo miraba a Samuel con cara de desconcierto, hasta que sintió lentamente su mano entrelazada con la de él. Aquello era algo en lo que Guillermo no había pensado. Quería a Samuel y no se avergonzaba de eso. Pero no sabía si estaba completamente listo para dárselo a conocer al mundo. ¿Qué iban a decir los demás? ¿Sus compañeros? ¿Sus profesores? Le hizo falta únicamente voltear a mirar a ese perfecto chico que estaba de pie a su lado para darse cuenta que el mundo podía arder. Pero mientras estuviese con Samuel, nada malo iba a ocurrir. Guillermo nunca había sido una persona miedosa y no iba a empezar a hacerlo el día de hoy. Samuel era su novio, y al que no le gustara podía irse directamente a la mierda. Apretó fuertemente la mano de su hermoso novio y atravesó junto a él la puerta de entrada de la academia. Lo primero que verían, al menos para Samuel, sería una desagradable sorpresa, aunque le doliera decirlo. Soltó inmediatamente la mano de Guillermo. No por nada en especial. Fue quizás simple inercia. ¿Qué narices es lo que estaba haciendo ahí?